gusto saludarlos aquí en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y a nombre de todo el equipo te damos una cordial bienvenida. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con un experto que tiene varias cachuchas, mi estimado Jorge McLaughlin, que sabe de evaluación y que también realiza en el tema de plataformas inmobiliarias también una gran innovación. Y pues hoy también nos va a presentar un reporte muy interesante del comportamiento del crédito hipotecario. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Mariel. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto compartir contigo y con todo tu público estos minutos. Muchas gracias, Jorge, por tu buena disposición. Oye, y cuéntanos de este reporte, ¿cada cuándo lo haces? ¿Con qué objetivo? Platícanos de él y luego háblanos de los principales resultados que además están muy interesantes. Ok, mira, efectivamente, bueno, ahora tengo una sola cachucha, ¿no? Que es la de analista de datos muy enfocado en el sector de la vivienda, pero efectivamente, bueno, nos conocemos hace muchos años, entonces me conociste con otras cachuchas en otras instancias. Eh, Me he especializado en este tema ya hace 3 años por un tema de tratar de capitalizar experiencia y, bueno, el gusto enorme que siento por todo este tema de la tecnología y de la analítica de datos. Entonces, he trabajado en la construcción de distintos reportes, o más bien son tableros, dashboards interactivos, que actualizamos mensualmente en su mayoría. Hay algunos que tienen algunas particularidades, se actualizan porque depende de la actualización de la fuente de datos. Pero el más importante, que está vinculado justamente con el comportamiento del sector hipotecario, lo hacemos en forma mensual. Y tenemos distintos, porque depende del perfil del usuario. Entonces, si el usuario es una unidad de evaluación o si el usuario es una entidad otorgante o un desarrollador inmobiliario. Entonces, si bien la base de datos que utilizamos es la misma, la manera de visualizarlos es diferente. Y hoy se me ocurrió que para este tipo de plática que vamos a tener, lo mejor seguramente sería compartirles uno que llamamos perfiles. ¡Uy! Mucha información. Sí, y ese que estoy compartiendo la pantalla. Sí, Eh, y lo llamamos perfiles porque permite en una sola vista tener una información muy a detalle de aquel punto o variables en las cuales querramos poner el foco. Entonces, acá lo que podemos ver es que estamos viendo una base de datos de 3.236.000 transacciones, entendamos ujú, por transacción avalúos, realizados entre el 2019 y el primer semestre del 2025. ujú. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué podemos ver aquí, por ejemplo, del sector hipotecario? Entonces, podemos ver muchas cosas, pero vamos a irnos a Sí, este cuadrito, que es el ok. resumen general. Sí, con el Entonces, resumen, ándale. este resumen nos permite ver, por ejemplo, que la cantidad de transacciones que se vienen realizando año con año ha estado siempre rondando los 500.000 transacciones desde el 2019, con un pico, 500,000. con un pico que se explica por la caída durante la pandemia y recuperación año 21. Y el año 24 mostró una recuperación con respecto a los años previos, del 22 y el 23. Esto realmente creo que es auspicioso en ese sentido. En el primer semestre del 25, en cambio, vamos un poco por debajo de lo que podría ser eh, la trayectoria histórica. En esta gráfica, Menos transacciones. Hasta aquí menos vamos, ¿no? transacciones. Ok, Menos transacciones, aunque vamos a ver que el ticket promedio sí está aumentando, ¿no? claro. Que se atribuye a que aumenta el valor de las viviendas. Exactamente, exactamente. Aquí podemos ver que teníamos al inicio de la serie un 50% de vivienda nueva y un 49,3% de vivienda usada. En cambio, ha crecido
la vivienda usada, que ahora representa el 56,1% contra el 43,9% que representa la vivienda nueva. Y esto fundamentalmente, si filtramos la base, se va a ver especialmente impactada por lo que es la caída en la traslado hacia la vivienda de interés social. Podemos ver, por ejemplo, que en el 2025, primer semestre, la cantidad de transacciones de vivienda de interés social representó el 24% total en cantidad de transacciones. En cambio, teníamos un 28% en el total de montos y teníamos un 28% en el año 2019. Esta información la podemos analizar justamente ya sea por los montos o ya sea por la cantidad de transacciones. Si lo vemos por cantidad de transacciones, podemos ver que del 59% de operaciones de vivienda de interés social que teníamos en el 2019, ahora tenemos apenas un 51%. Entonces, eso obviamente, como lo señalas, tiene que ver o se ve claramente impactado por la menor producción que hubo de vivienda nueva. Ahora bien, en esta otra gráfica podemos ver que la plusvalía que han tenido los inmuebles, considerando, como sabes, Mariel, no hay una base de datos que nos permita obtener en forma sistemática, confiable y a nivel nacional información de transacciones, de precios de cierre. Ante Ujú, esa falta de datos, el ujú. avalúo hipotecario, aquel que se realiza para otorgar el crédito que se requiere para la compra de una vivienda, es el que mejor refleja la realidad de los valores, porque en base a ese se va a otorgar el crédito. Y vemos aquí que en la vivienda nueva, la plusvalía fue del 79,7% a lo largo de estos 6 años, ¿Cuánto? Repítenos. casi el 80%. Casi 80% la plusvalía. ¿Esto es en todo el país, Jorge? Esto es en todo el país, Promedio de todo el país. Ok. promedio de todo el país. Efectivamente, y es a pesos corrientes. Ajá, ajá. Obviamente, y acá tenemos la posibilidad también de verlo a pesos constantes. Cambiamos acá una variable y lo vamos a ver a pesos constantes. Aún a pesos constantes fue del 34%. Quiere decir que la inversión que se pudo realizar en inmuebles o el patrimonio que alguien construyó en inmuebles le ha dado un rendimiento positivo Claro. que muy pocas otras inversiones seguramente le han redituado. Y Ok. Esto medido en un año, ¿verdad? ¿O en qué periodo? esto desde el año 2019 a la fecha. 2019 a la fecha. O Ok. sea, en términos Casi reales 6 años. podríamos decir que ha tenido un promedio de entre un 5 y 6% de plusvalía real, o sea, por encima Cada año. de la inflación cada año. ¿No? Vamos a volver a la imagen de los pesos corrientes. Muy El bien. peso constante lo estamos deflacionando por el índice de precios al consumidor. Como bien decías, esto lo podemos analizar para cualquier entidad. Este es el promedio general. Hay entidades, como puede ser, sobre todo aquellas que están en las zonas que tienen más influencia por ahí vacacional, que esta pluralidad ha sido aún considerablemente mayor. Podemos ver que en Baja California fue de casi el 130%. Ujú. Y acá, al revés, la producción de vivienda nueva ha aumentado respecto al periodo base. En nuestra querida Ciudad de México, lamentablemente, la situación que sea es diferente. O sea, la variación de los precios ha sido prácticamente nula si lo consideramos a valores constantes. A valores corrientes ha sido del orden del 37%, pero cuando lo vemos en forma de valores constantes, vemos que fue de apenas el 2,6 o el 2,4. Esto hace poco, todos sabemos que hubo una gran
grandes manifestaciones en contra de un supuesto proceso de gentrificación Ujú, afectando algunas colonias ujú, fundamentalmente la Cuauhtémoc. Y en realidad, el argumento del precio de los valores de las viviendas, no tal vez el de las rentas, pero el de las viviendas, de ninguna manera se puede justificar o explicar por un fenómeno de gentrificación, toda vez que el valor promedio ha sido prácticamente el mismo que en toda la ciudad. O sea, no se puede decir que haya habido un impacto, especialmente en esas colonias, por este fenómeno. ¿Qué más nos permite ver este tipo de tableros que justamente tienen esta idea, Mariel, que se puedan interactuar, digamos, que no es un reporte estático, sino que cada uno pueda analizar cuál es el tipo de información que quiere considerar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a volver a la estadística nacional y podemos ver acá otro tipo de información. En este caso, es una tabla de los otorgantes de los créditos. Es el top, no están todos, pero para que tengas una idea, si hablamos del sector de la banca, los 6 primeros bancos ujú. representan el 98% del total, ¿no? De la Entonces, colocación. sí. Entonces, estos que están acá, incluyendo las zonavis más importantes, representan arriba del 98% del total de las transacciones. Y podemos ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, así en forma de una tabla, pudiendo observar la cantidad de avalúos o el ticket promedio. Y esto tiene que ver un poco con lo que también comentábamos antes. Si yo ordeno por ticket promedio, podemos ver que el ticket promedio, por ejemplo, de Santander, hoy es el más alto de todos, en 4.578.000 pesos. Ok. Y ese mismo ticket era de 3.283.000 pesos al inicio de la serie. Esto Al podemos inicio, o sea, en 2019. Sí, Ok, exactamente. ok, y ahora es de 4.300.000. Bueno, Eh, pues son casi 1 millón más, ¿verdad? Un poco más de un Sí, millón. sí, fíjate que con todos pasó lo mismo, ¿no? Con todos. No, con Eh, todos aumentó este ticket promedio. Si el promedio Sí, era de 1.112.000, hoy el promedio es casi 2 millones, 1.900.000. O sea, ok. para Déjame todos. regresar a una duda contigo. Ahorita me dijiste justo con esta presentación que los 6 primeros bancos, junto con las ONAVIs que ahí mencionas, tienen el 98% de la colocación, ¿verdad? Así es. Ok, Así eso es. es. ¿Bancos solos? Los bancos hoy en día, ese es un dato también interesante, los bancos en montos de colocación representan más que las ONAVIs. Hoy los bancos están colocando cerca del 58% de los montos corresponden a la banca y un 42% corresponde a las ONAVIs. O sea, si bien, particularmente en el caso de Infonavit, sigue teniendo una enorme prevalencia en la cantidad de transacciones, en los montos no ha ido perdiendo participación. Ah, eso es muy Esta interesante. participación del sector de la banca ha venido creciendo a lo largo de los años. Sí, porque el monto está aumentando. No el número de créditos, pero sí el monto. Y con Exactamente. Infonavit, pues por ahí anda también y por eso está perdiendo participación. Ya tiene un Exact- ticket quizá menor, ¿verdad? Sí, el ticket es menor, es comprensible, pero digamos, al no haber aumentado el número de créditos o no haber mantenido una tendencia creciente en el número de créditos colocados, eso hace que su monto total vaya disminuyendo, porque la cantidad de créditos colocados de Infonavit, de créditos hipotecarios, ¿no? Con respecto a lo que pueden ser los picos a lo mejor del 2014, 2015, ha caído considerablemente, ¿no? Ha caído en el número de créditos y también en el ticket promedio, ¿correcto? Así es. Ok, mira qué Eh, interesante, qué interesante. Y mira, y Este, ujú, esta misma gráfica que ahora vemos por otorgantes, yo digo que dentro de lo que es el mundo hipotecario hay como tres grandes jugadores. ajá, Los otorgantes, que creo que son
perdón, los desarrolladores, que creo que son como el motor de toda la industria, las entidades otorgantes y las unidades de evaluación. En este caso, tenemos esta gráfica de los otorgantes, pero podemos ver la misma tipo de tabla, pero la llevamos para los desarrolladores. Entonces acá vamos a poder ver quiénes son los desarrolladores que ocupan los primeros lugares a nivel nacional y si lo filtramos, obviamente lo podremos ver a nivel de cada institución. En este Ujú. caso podemos ver que, por ejemplo, en cantidad de operaciones, eh, Ajá. Haber, eh, perdón, en cantidad de operaciones año 2025, el primer lugar lo está ocupando Haber, el segundo lugar Ruba, Vidusa, ARA, pero no solamente podemos ver esto, podemos ver cuál ha sido la evolución, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este tipo de tabla la modificamos de esta manera y acá entonces podremos estar viendo cómo ha crecido, digamos, los distintos actores, Haber, Ruba, cómo han variado a lo largo del tiempo. Si tenemos alguna dificultad para poder hacer el seguimiento, bueno, podemos acá resaltar, por ejemplo, decimos, bueno, me quedo con Casa Sara, entonces vemos que Casa Sara estuvo en el tercer lugar, llegó a bajar a un sexto lugar, ahora recuperó un quinto, y Ah, así bueno. podemos ir haciendo este análisis Interesante. para... Es que Haber, esta operación de 20 Haber, también movió al mercado, ¿no? Sí, claro, ahí, digamos, yo en esta presentación lo estoy considerando en forma independiente, ¿no? Sí, Da- sí, sí, porque es más vivienda social y claro, 20, ¿no? ¿Verdad? pero digamos, hay Pero otro sí, tipo de benchmark en el cual te permite agrupar los grupos. Entonces puedes agrupar Ata Homes con Sadasi o Haber con 20 y poder verlos en forma estas más, alianzas. Ujú. claro, más en un esquema de alianzas de Correcto. grupos. Este, entonces, bueno, esto voy a volver a la vista original. Y Sí. después tenemos la posibilidad de ver a través, me voy a volver a la ciudad por una cuestión de visualización más clara, por el hecho de que tenemos pocas alcaldías en este caso. Y acá tenemos este mapita, que este mapa lo podemos ver de distintas maneras. En este caso es un mapa de calor por cantidad de transacciones. Entonces podemos ver notables diferencias, como se da, por ejemplo, que en Benito Juárez tenemos 29.000 transacciones a lo largo de los años, 22.000 en Cuauhtémoc. En cambio, en Milpa Alta tenemos apenas 260 operaciones en 6 años, dentro de una misma ciudad, ¿no? Se pueden apreciar marcadas diferencias. También lo podemos ver, en vez de verlo con la variable avalúos, lo pudiéramos ver con la variable montos de colocación. No va a cambiar mucho, pero cambia acá porque pues acá tenemos delegaciones que tienen un mayor valor. Entonces, si bien Benito Juárez era, digamos, la número uno con una marcada diferencia, en esto, cuando ya lo vemos por montos, las diferencias no son tan marcadas. O lo podemos analizar también por sus tickets promedios. Y entonces acá vemos otra diferencia clara. El ticket promedio en Coajimalpa es bastante inferior al ticket promedio de Benito Juárez. Y ni que hablar del ticket promedio de las 260 operaciones de Milpa Alta, de Tláhuac, de Iztapalapa, digamos, toda la sección oriente claramente se diferencia de esta otra sección de la ciudad. Ok, ok, ok. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este tipo de información? Información muy buena para ver tendencias reales del mercado, Jorge. La verdad es que tu exposición nos llevaría aquí como para meternos varias horas. Ahorita me gustaría, sí, está bien relevante. O sea, a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen porque pues pueden desglosar la información, nos traducen, ¿no? Lo que están diciendo los números, las gráficas, y esto nos indica la realidad en este caso todo el mercado de la vivienda, el mercado hipotecario y demás, ¿no? A mí me gustaría, para ir cerrando, Jorge, que nos dieras pues tres de las principales conclusiones que tú tienes a partir de este trabajo tan exhaustivo.
Ya habíamos aquí adelantado un poquito, ¿no? Y tú nos comentaste, pues cómo, empezando de lo último, cómo pues hay vivienderas que ya reconocemos que son las que están fuertes en el mercado, dominan en cuanto al número, y aún así falta producción, ¿verdad, Jorge? Sí, absolutamente. Eh, Mira, yo creo que el problema que estamos viendo, que vamos a vivir este año, Mm, es un problema en cierta manera inédito o que vamos a empezar a vivir, que es por un lado lo que pudiéramos considerar una competencia proveniente de las viviendas del bienestar, que van a provocar cierta distorsión, creo yo, en los mercados. Estas viviendas supuestamente van a salir a precios más competitivos, aunque no es cierto, lo digo claramente, pero, pero que no me censuren, pero no es cierto que en los 15 últimos años no se haya producido vivienda de interés social, como se manifestó hace poco por parte de un alto funcionario del Infonavit. Ni tampoco es cierto que no haya viviendas por debajo del millón de pesos. Sí se han estado colocando viviendas en los últimos años en rango de los 600.000 a los 800.000 pesos. Entonces, la irrupción de las viviendas del bienestar, yo creo que van a provocar cierta distorsión, porque están saliendo al mercado con condiciones a las cuales lamentablemente no puede acceder el desarrollador normal. O sea, al desarrollador no le regalan la tierra, al sí, no le facilitan la tramitología, etcétera. facilitar metodología, etc. Entonces yo creo que también vamos a ver una cierta contracción en la colocación de créditos por parte de la banca y de la Sonavis en lo que se refiere a los créditos tradicionales. No creo que muy significativa. ¿Por qué? Porque la demanda que hay es enorme. Entonces, si bien tenemos un problema de oferta, hay una demanda muy, muy fuerte. Hay un déficit, como sabemos, habitacional tremendo. Entonces, va a haber, yo creo que una cierta contracción, Ujú. pero Está viendo, ¿no? no creo, Eso se está no dando. creo que sea muy, muy significativa. Ok. En Me cuanto a... gustaría que nos dijeras, Jorge, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que nos dijeras la repercusión, pues ahora sí que en los mexicanos en general. ¿Verdad? ¿Cómo ven este tema? Lo que dices que viene de la distorsión en el mercado por el programa de vivienda del bienestar, este tema de la contracción de créditos que ya estamos viendo y viviendo, porque sigue el encarecimiento de la vivienda también. En fin, esto, ¿cómo lo ves para pues el comprador final, el usuario final? Bueno, depende mucho, Mariel, de desde qué usuario nos estamos refiriendo. Claramente a todos aquellos que se podrán ver beneficiados con el acceso a una vivienda, todo esto es maravilloso y qué bueno, ¿no? Porque obviamente nadie ve mal que desde el Estado se provea el acceso o se facilite el acceso a la vivienda, ¿no? Este, pero yo creo que hay una preocupación y muy seria porque es una industria que moviliza a muchas otras industrias, tiene una derrama económica eh, importantísima y sin embargo pareciera que no está dentro de las políticas públicas generar un verdadero impulso, un verdadero crecimiento con el apoyo de la iniciativa privada. La iniciativa privada está participando en la medida que eh, el Estado se ve en la necesidad de recurrir a ellos. Probablemente y fundamentalmente en el tema que estamos hablando de la vivienda del bienestar, Sí. porque los privados son los que tienen las reservas territoriales más grandes. Pero no hay así un plan de trabajar juntos con la iniciativa privada para hacer crecer una industria tan buena. Entonces yo percibo en general una cierta, salvo en los sectores beneficiados, percibo una preocupación tanto en el sector empresarial
como en el sector del usuario que tiene aspiraciones de acceder a una vivienda y cada vez ve que se le complica un poco más este tema, ¿no? Pues tienes toda la razón. Mira, yo me voy a quedar aquí contigo, pero nos quedamos picados, así que vamos a darle seguimiento más adelante. Vamos a armar un panel con este último punto que expones. Comparto tu preocupación de no fortalecer a la industria en general. Esperemos que venga un plan de apoyo pensando en la industria en general y no solamente en el programa del gobierno. Pero vamos a estar pendientes tú y yo, y si te late, armamos ese panel, ¿no? Con diversos especialistas para ver cómo perciben justamente o qué se necesitaría para que justamente se impulsa la industria. Así vamos a ser bien proactivos y vamos a decirles aquí para los que nos quieran escuchar y los que los quieran atender y seguir sus recomendaciones, qué se debe hacer para impulsar realmente a una industria tan importante como es esta industria de la vivienda en particular y la inmobiliaria en general. Jorge, yo te agradezco de verdad toda tu información muy valiosa, mucho trabajo, pero nos muestra pues la realidad del mercado y muchos vertientes interesantes. De verdad que agradecida con esto, nos vamos a ver pronto. Vamos a seguir platicando, si nos lo permites, te invitamos para el próximo mes y armamos este panel. El agradecido soy yo, Mariel, un gusto compartir contigo y me gustaría, bueno, ya después me pongo de acuerdo contigo, porque me gustaría que a tu gran comunidad que te sigue tantísima gente, permitirles, por lo menos, aunque sea en forma temporal, el acceso a uno de estos tableros para que, Maravilloso. por ser tus seguidores, Seguidores. puedan también Ok. entrar y probarlo y jugar y hacer sus propios análisis. Maravillosa propuesta. Muchísimas gracias por tu gentileza. Nos ponemos de acuerdo y les damos a conocer a nuestros seguidores cómo pueden tener acceso este tiempo limitado que nos permita, Jorge, con esta importante información y muy útil. Jorge, un abrazo para ti. De verdad, seguimos en contacto, amigo. Muchísimas gracias por tu buena disposición, por toda tu información. Es Jorge McLaughlin y él es el director de Metric Analysis y con esta información que nos da color de qué tamaño está el termómetro de la economía llamado vivienda y sector inmobiliario. Muchas gracias, Jorge. Que Ay, estés muy bien, gracias. amigo. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos. Ya tuvimos ahí una idea de qué está pasando realmente en el mercado, cuáles son los incentivos, cuáles son las tendencias. Vamos a seguirle por aquí ahora con propuestas en el próximo panel. Así que de esta manera me despido. Continuamos el día de mañana. Acuérdate, en concreto contigo, lunes a viernes, con nuestros diferentes expertos y expertas en las diferentes secciones. Pásala muy bien. Muy buena tarde.